Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y como siempre empezaremos con un repaso de cómo tenemos el mercado y después pues entraremos en una noticia, bueno, un par de noticias tenemos hoy y comentaremos un poquito qué es lo que está pasando en los mercados. Vemos el gráfico del Bitcoin, como lo tenemos rebotando ligeramente. Voy a quitar esto porque normalmente no sé por qué me ha cambiado el gráfico. Yo no suelo tener así líneas. Me ha quitado la configuración que tenía. Bueno, se ha desconfigurado un poco porque tenía la línea de tendencia y me la desdibujó, pero bueno, no pasa nada. Estamos rebotando, cubre la vela de ayer, resistencia en los 55.500 más o menos, ya hablábamos ayer de ello. Eh, el comportamiento va a ser el que comentamos estos últimos días, seguramente movimiento lateral, fluctuará entre esa zona de resistencia, volverá a los soportes, hará amagos de ir hacia los máximos, volverá a caer. Vamos a estar una buena temporada, yo creo, en esa zona, a menos que haya alguna noticia importante que cambie el comportamiento radicalmente del mercado. En principio será así. Las altcoins se están comportando mejor de lo que yo me esperaba, pero bueno, ya lo dijimos, nosotros nuestra principal idea, la número uno, es minimizar los riesgos, minimizar los riesgos. Entonces, nos da igual si el mercado se nos escapa un poco al alza en el caso de las altcoins, lo que no queremos estar es fuera del Bitcoin, eso es la única prioridad, no quedarse fuera del Bitcoin, pero las altcoins nos da igual. O sea, si suben bien, si bajan también, porque van a estar ahí siempre y siempre van a haber oportunidades, ¿no? Y lo que intentamos hacer es eso, minimizar el riesgo. Ahora mismo, pues puede que nos hayamos perdido una subida, porque hay algunas que están comportándose bien. Había algunas que estaban en soporte y en teoría, ya decíamos estos días, era buena zona, pero estando el mercado como está, preferíamos pasar, ¿no? Preferíamos pasar y bueno, ya buscaremos otra oportunidad en momentos más interesantes. Las noticias, buenas noticias. Esta ya se conocía hace 12 horas, pero bueno, nos dice, bueno, incluso un poquito más. Fondo de pensiones de Nueva Zelanda asigna un 5% a Bitcoin. La adopción institucional de Bitcoin va en aumento. KiwiSaver de Nueva Zelanda parece haber creado una exposición a Bitcoin en octubre del 2020. Es decir, no es una cosa nueva, no es que haya invertido ahora, pero ahora se conoce que tiene invertido desde octubre de 2020 un 5% del fondo en Bitcoin. Nos dice que KiwiSaver Growth Strategy, un plan de jubilación de unos 350 millones operado por Nueva Zelanda Wealth Fund Management, ha asignado el 5% de sus activos a Bitcoin, lo que resalta el constante flujo de inversores institucionales que ingresan al espacio de los activos digitales. Nos dice que las sorprendentes similitudes de Bitcoin con el oro se mencionaron como una de las principales razones para ingresar al comercio. Si estás feliz de invertir en oro, realmente no puedes descartar el Bitcoin, dijo un representante de este fondo, ¿no? Bitcoin aparecerá en más productos KiwiSaver durante los próximos 5 años, es decir, otros fondos que tiene esta empresa o, bueno, esta gestora de fondos, durante los próximos 5 años va a seguir invirtiendo en Bitcoin. Así que bueno, es una noticia pues de lo que ya más o menos sabemos que va a pasar, pero que nos vamos enterando poco a poco, porque este fondo ya desde octubre está invertido y nos hemos enterado ahora. Dice que más o menos la participación está valorada en 10.000, es decir, lo compraron en esos precios y ahora mismo pues ya se ha multiplicado por 6 en 5 meses esa inversión. Nos dice que KiwiSaver está construido mayoritariamente a través de clases de activos tradicionales, pero señaló que se presentan otras oportunidades. En el caso del Bitcoin es una clase de activo que podría ayudar a brindar a las personas la mejor jubilación que pueden tener a través de su capitalización agresiva. Si bien los fondos de cobertura y las oficinas familiares han adoptado constantemente Bitcoin, los fondos de pensiones son quizás los más lentos en adoptar la clase de activos digitales. El crecimiento de las rampas de acceso institucionales podría ayudar a acelerar la narrativa de adopción. En Estados Unidos nos dice que Grayscale ha señalado que los fondos de pensiones ya están ingresando a los activos digitales. El tamaño de las asignaciones que están haciendo también está creciendo rápidamente. Es decir, fondos de pensiones quizás al principio han asignado un 1%,
o un 2% o lo que sea, y poco a poco están incrementando ese porcentaje de asignación del fondo al Bitcoin, ¿no? Así que bueno, eso es una noticia interesante. La otra que tenemos es esta. Avanti Financial recauda 37 millones para lanzar un cripto banco institucional. El banco de activos digitales se dirigirá únicamente a los inversores institucionales y no planea convertirse en un crypto exchange. Bueno, eso es en un principio, pero seguramente terminará convirtiéndose en un crypto exchange seguramente, ¿no? Avanti declaró que utilizará los ingresos para financiar el capital reglamentario necesario para el lanzamiento, además de financiar el desarrollo y otros gastos operativos. La ronda eleva la cantidad total recaudada a 44 millones. Los participantes en la ronda son un quién es quién de los inversores institucionales, entre los que se encuentran Coinbase Ventures, Binance USA, Morgan Creek Digital, Madison Page Ventures, AP Capital, bueno, unos cuantos que ya están, se les conoce por el mundo de las criptomonedas, ¿no? Nos dice que Avanti se fundó en 2020 como un banco de Wyoming diseñado para servir de puente conforme a la normativa entre los sistemas de pagos en dólares estadounidenses y los activos digitales. La firma obtuvo por primera vez estatus de banco del estado de Wyoming en octubre de 2020 y fue la segunda criptoempresa en convertirse en banco después de Kraken Financial, que recibió la carta bancaria en septiembre del mismo año. ¿Vale? Estos son los dos criptobancos que tienen carta bancaria en Wyoming, ¿no? En el estado de Wyoming. Bien, así que bueno, seguimos con ese intento de unir las finanzas tradicionales con las digitales. Y bueno, ya sabemos, o lo hemos comentado que posiblemente esto termine con algún crypto exchange, posiblemente Binance o alguno de estos grandes, convirtiéndose en uno de los mayores monstruos financieros del mundo, ¿no? Así que seguimos en ese camino de adopción. Y bueno, vamos con el análisis ya más concreto. Aquí tenemos el gráfico en hora del Bitcoin contra el Tether, contra el dólar. Vemos cómo ha roto por momentos la resistencia de los 52.969, ahora está por debajo. Parece estar haciendo una zona de suelo que le puede llevar hacia esos 55.500. Luego en esos 55.500 pues le costará avanzar y volver a caer igual a la zona de 52.000, etcétera. Tendremos estos movimientos alternativos durante los próximos días seguramente. En gráfico diario pues seguimos estando por debajo de esas líneas de tendencia que harán de resistencia en los movimientos. El 55.500 coincide el día, creo que es mañana, a ver, este día, no sé si me lo marca. Sí, el día de mañana, que es 27, coincide más o menos esos 55.553 coincide con la línea de tendencia que hemos roto, es decir, es una resistencia doble, tanto la línea horizontal como la línea de tendencia, así que es posible que llegue a esa zona. Y mientras no recupere esta línea de tendencia, pues estaremos haciendo altibajos en esa zona. También tenemos en este otro gráfico, como recordáis, perdón, en este, la línea bajista, esta línea de aquí, que nos está marcando una resistencia también importante que tiene que superarse para volver a ir a por los máximos. Mientras no se supere, nada. Luego también dibujamos estas líneas posibles de movimiento. En las que más o menos pensábamos que en algún momento iba a tocar esta línea y seguimos en ese más o menos en ese escenario, ¿no? En ningún momento dijimos, porque alguno entendió mal, entendió que íbamos a bajar a 43.000, en ningún momento dije que íbamos a bajar a 43.000, por eso dibujo estas velas. En estas velas el movimiento mínimo lo marcaba en 48.000 y tampoco es que vaya a ser necesario que toque ahí, porque puede tocar en esta línea en lugar de este día que marqué aquí, que es el 5 de abril, puede hacerlo tranquilamente en el 13 de abril y el 13 de abril tocar esta línea supondría ir hasta 50.900, o sea que no hay nada garantizado de que vayamos a bajar más. Esto va a ser un movimiento lateral, no va a ser un movimiento de bajada. Corrección también es esto, un movimiento lateral, y esto es lo que estábamos hablando. Lo que pasa es que hay gente que igual ve los titulares y no ve el vídeo,
y luego se queda solo con eso. He dicho corrección porque un movimiento lateral es una corrección. También. Es una corrección en tiempo, no en precio. Y es lo que estamos hablando, de que nos vamos a lateralizar seguramente. ¿Que puede haber algún movimiento en el corto plazo que nos lleve hasta máximos? Sí, pero seguramente volverá a caer y no vamos a avanzar mucho en los próximos 2 meses. No vamos a avanzar mucho. Después, más adelante, pues sí, seguirá habiendo adopción y seguiremos avanzando, pero yo creo que ahora mismo los siguientes meses iremos más tranquilos. Bien, en cuanto a las altcoins, decíamos al principio del vídeo que se están comportando mejor de lo esperado, algunas especialmente bien, como Cardano, por ejemplo, pero bueno, vamos a hacer el repaso de una en una. OneInch, fijaros que ayer ya le costaba caer de esa zona y parece que está empezando a rebotar. Vamos a ver cómo evoluciona el mercado estos próximos días. Si sigue evolucionando bien, pues la resistencia es 8.542, pero no me fío, me sigo sin fiar mucho, la verdad. Aave sí que está rompiendo esta línea bajista y de esta me fío más porque era de las que no había hecho nada, de hecho estaba bastante castigada y comentábamos ayer que sí, Aave, Compound y Maker que sí que podían subir, alguna otra que se había quedado atrás podían subir y de esta sí me fío un poco más, ¿no? Pues está rompiendo, la vela de ayer era claramente eh, de salida de mínimos porque envolvía las velas anteriores y la de hoy rompe la línea de tendencia bajista, con lo cual sí que puede ir bastante arriba, ¿no? Cardano pues está subiendo bien, pero se encuentra con la resistencia de los 2345, así que bueno, no sé si va a subir mucho más. En el corto plazo es un buen rebote para un día, esa es la resistencia, y a menos que rompa esa línea en precios de cierre claramente, pues ahí se frenaría y volvería a retroceder. Algorand. Ah, bueno, luego voy a mirar Acro también, que está volviendo a recuperar. Algorand parece que también quiere salir un poco de esa zona, hacia la zona de 2380. Acro que habíamos dicho que una vez que estaba el mercado mal, que había que salirse. Bueno, parece que quiere encontrar otro suelo en esa zona. Vamos a esperar todavía. Si rebota, pues nada, rebotó. Pero yo no me metería todavía por si acaso, porque puede volver a caer a la zona de los 85. Vamos a ver un poco más aquí. Alfa cayó hacia la zona de soporte y parece que en esta zona también encuentra, pues eso, una zona de rebote. Pero estos días ya os digo, yo prefiero estar un poco precaución, dejar un par de días o tres a ver si es verdad que empiezan a rebotar o no, y luego ya buscaríamos algún nivel interesante. AirSwap, demasiadas mechas por arriba y el movimiento está muy acelerado, da la impresión de que en cualquier momento va a ir a romper los 900, que es el soporte, e irse para abajo. De momento funciona la resistencia de los 983. Atom rebota en esta zona de soporte, podría ir hacia la zona de 3744. Bueno, Audio sigue en su carrera disparada hacia arriba. No sé, hay veces que se me escapa un poco estas cosas porque fijaros que aquí no la quería nadie. Si recordáis cuando estábamos nosotros comentando que aquí era buen precio para entrar, nadie la quería, hacía magos de subida, volvía a caer y resulta que ahora en los últimos 5 días, bueno, 6 días, ha hecho una subida del más de por 2, empezando de unos niveles altísimos comparado con los que estaba aquí abajo, ¿no? AXS también rebota fuerte, bueno, están rebotando casi todas. Se va hacia la resistencia de los 8400. No sé, ahí está. Esta vela pues se sale un poquito de todo, de toda la corrección que iba hasta ahora y bueno, da la impresión de que va a ir hacia esa zona de los 8400. Band rebotando un poco hacia la zona de resistencia de los 25.047. Basic Attention Token también vuelve a subir, no terminan de corregir. Sigo pensando lo mismo que pensaba estos días, que están en unos niveles ya bastante altos y creo que está ya descontado casi todo lo positivo, pero bueno, la gente sigue entrando flujo de dinero en las altcoins. No sé si viene del Bitcoin, quizás de las ganancias de Bitcoin o de dónde viene, pero sigue entrando dinero.
Bell también rebota en el soporte. En teoría, ya os dije ayer, era una buena zona de entrada, lo que pasa que el mercado no me daba ninguna confianza como para tomar esa decisión. Binance también rebota una vez más en los 45.167, que parece imposible perder. Está en esa zona estancadísima. Seguimos un poco para adelante. A ver qué más hay por aquí. Un segundo que me he pasado demasiado. Cake sigue subiendo. Tampoco me lo explico mucho, pero bueno, ahí sigue. CHR también buena subida después de las tremendas bajadas que ha tenido. Bueno, la burbuja todavía no ha estallado del todo, entonces mientras sigan vendiéndose los NTFs, los NFTs, perdón, los tokens no fungibles, mientras sigan vendiéndose y el mercado se sostenga, pues estas monedas que están relacionadas pues tendrán repuntes. No creo que ya vuelva a ir hasta el máximo, como estuvo hace poco cerca, bueno, cerca no, por encima de 1300, pero pues estos repuntes puntuales pueden existir. De todas formas, la tendencia seguro que será a corregir en los próximos días. Chiliz, lo mismo, no ha llegado a perder los 905 y también pues sigue aguantando en esa parte alta. Compound rompe la línea de tendencia bajista, hoy le está costando salir de ahí, pero seguramente poco a poco irá mejorando. Coti también hizo amago de caer hace 2 días, vuelve a repuntar. Yo creo que, bueno, como todo, las tendencias cuesta cambiarlas y de momento pues mantiene esa tendencia alcista y le va a costar un poco romper esa línea bajista, pero la terminará por romper, esa línea alcista, perdón, porque lo que os digo, es una línea alcista demasiado inclinada y no suelen aguantar mucho estas líneas alcistas con tanta pendiente. CTSI lo mismo, otra que ha subido también mucho. Ahora mismo está por encima del soporte de los 539, pero esa es la zona a vigilar porque en cuanto la pierda entrará una corrección importante. DAS sigue sin prácticamente moverse, sale un poquito de esa zona de mínimos pero sin muchas garantías, con muy poca fuerza. Digibyte vuelve a repuntar hasta la zona de los 124. Bueno, los próximos días seguramente oscilará entre esa zona y los 110. Día rebota en la zona de soporte cercana a los 506. Comentábamos ayer que esa era una zona de soporte, pero que no íbamos a operar de momento. Más adelante, si lo vemos más seguro, pues sí. DOT también rebota en esos 55.397, pero se frena en la resistencia de los 60.533, perdón, y desde ahí podría volver a retroceder. Seguimos. ELF sigue estando bastante parada. No termina de arrancar, no termina de superar esos 607. Si lo consiguiese, podría volver otra vez a la zona de los 700. ENJ sigue teniendo ese soporte de 3.791, que es el nivel que tiene que perder para entrar en corrección. EOS repunta de nuevo un 7%, vuelve a la zona donde estaba antes de la caída. EOS estaba muy castigada, puede rebotar hacia la zona de los 912. Esa zona coincide con la línea de tendencia bajista y si rompe esa línea de tendencia bajista, EOS podría tener una buena subida porque está muy castigada. De las monedas que están ahí en la parte alta del top, en el top de cotización del CoinMarketCap, es de las que peor se ha comportado en estos últimos 2 años. Y bueno, pues quién sabe si en algún momento pues no le entra un poco de FOMO y tiene un poco de tendencia alcista, ¿no? Ethereum sigue ahí rankeando en la zona de los 0,03067. No termina de arrancar. La vela de ayer fue buena. Parecía que empezaba a subir. Parecía que podía haber un repunte importante. Pero la vela de hoy de momento no tiene continuidad con lo de ayer. Bueno, Everex, que alguno la tenía y bueno, voy a comentarla ya que alguno la tiene, parece que ha aguantado bien el soporte de los 1457 y podría volver a salir al alza
Si rompe estas velas que hizo en el día 22 y 23 de marzo, si rompe ese nivel podría subir un poquito hacia la zona de 1800, 1900. Fed vuelve a repuntar, todavía no ha entrado en la corrección que debería de entrar, sigue estando ahí por encima de la línea de tendencia. FLM vuelve a subir después de varios días corrigiendo. No creo que suba mucho más. Tiene pinta correctiva este gráfico más que otra cosa. Bueno, aquí tenemos subida de Flow que lleva poco tiempo de cotización. Tiene esta línea rota, esta línea alcista. Hizo un pullback, vuelve a caer, ahora rebota de nuevo. No ha llegado a tocar el soporte de los 41.044. Vamos a ver los próximos días qué hace. En principio está haciendo máximos y mínimos decrecientes y mientras no supere los 62.700 lo más probable es que vuelva a bajar. FTM, perdón. FTM también está en tendencia bajista, aunque hoy está rebotando, pero los máximos y mínimos siguen siendo decrecientes y todavía no podemos decir que eso haya cambiado. GRT repunta un 6%, estaba en zona ya de soporte prácticamente, estos 2.474, no llegó a tocar pero muy cerca, puede todavía caer más hacia la zona de 2.100, pero de momento está rebotando un poco el día de hoy. Hard también se había ido muy para abajo y parece que está queriendo encontrar suelo en esa zona. ICX pues también tiene pinta de que puede ir a 3.151, no parece que tenga mucha fuerza en ese nivel. IOTA repunta un 4%, ha llegado a estar subiendo muchísimo más, fijaros que ha llegado a estar por encima de 3.000. IOTA es de las que decíamos que nos gusta, independientemente de cómo esté el mercado. Tiene un evento pronto y lo que es el proyecto está avanzando bastante bien. IOTA está empezando a mejorar mucho. Tenía muchos problemas este proyecto desde el principio, siempre problemas operativos porque no es blockchain y al no ser blockchain, pues al ser una cosa innovadora, pues no estaba funcionando muy bien, pero parece ser que poco a poco están mejorando todos esos problemas que iba teniendo y al final el proyecto promete. Iris vuelve a repuntar, no termina de corregir hacia la zona de 280, que sería la zona razonable para entrar. JST ha rebotado en los 149, que era el soporte, era donde podía rebotar, lo que pasa que no nos queríamos arriesgar a nada. Cava también parece que empieza a rebotar, aunque un poquito más suave o más leve que otras. Kyber Network 4,72% de subida. Desde esa zona podría repuntar hacia la zona de 5.229 de nuevo. Link, que ayer tenía una recuperación interesante, hoy en algunos momentos ha ido perdiendo casi todo lo que ganó ayer. Ahora parece que repunta de nuevo. No sé si va a despertar o no. De momento los máximos y mínimos siguen siendo decrecientes y hasta que no salgamos de esta zona con claridad, sobre todo superando los 52.700, pues no estamos seguros de si es un simple rebote para continuar cayendo o es algo más importante, ¿no? Litecoin por fin rebota desde los mínimos, no es mucho, es un 1 y pico por ciento nada más, pero bueno, algo es algo, podría ser el inicio de una recuperación leve por lo menos. Maná parece que quiere subir otra vez, no sé, la veo yo demasiado optimista, pero bueno, ahí tiene la línea de tendencia también cerca y si la pierde las caídas podrían ser importantes. Matic también está por debajo del soporte, pero no termina de corregir fuerte. Maker, bueno, bastante estable, no hay mucho movimiento. Vamos a ver qué es lo que hace MicroStrategy, porque ayer la veíamos cerrar en 620 después de recuperar durante el día. La apertura fue muy mala. El Bitcoin no estaba mucho mejor al cierre y sin embargo MicroStrategy recuperó. No sabemos exactamente cómo se mueve MicroStrategy porque tiene un gráfico bastante diferente que el Bitcoin. Debería ser parecido. Sin embargo, fijaros que ha corregido bastante más que el Bitcoin. No sé, yo creo que tiene más potencial ahora mismo porque esa corrección me parece que ha sido exagerada, ¿no?
Los precios de ayer me parecieron buenos para MicroStrategy. Nano ayer estuvo por debajo del soporte de los 817 al cierre, hoy parece que quiere aguantarse por encima, ahora mismo está ligeramente por encima, vamos a ver, es un soporte importante y si se pierde puede caer todavía bastante más. Nier, ligeros rebotes, tampoco es una zona muy concreta donde ha rebotado, no es un soporte muy claro, esperaríamos todavía porque posiblemente pueda caer todavía a 830. Neo, esta es de las que más o menos se mantiene bien. Todos estos días, incluso en los peores días, en los que el mercado no estaba muy bollante, parecía que quería ponerse por encima de 761 y hoy lo está consiguiendo de momento y puede haber un movimiento interesante en Neo. Seguimos. Ocean finalmente rebotó en la zona de soporte, en los 2289. Bueno, creo que en realidad llegó a tocar 2300 nada más. Sí, 2300 fue el mínimo. De ahí ha rebotado hacia la línea de tendencia, que ahora es resistencia. No estábamos muy convencidos de que se produjese ese rebote. Teníamos eh, miedo de que rompiese y fuese a la zona de 1940, así que no lo hemos podido tampoco operar. OGN sí que está mostrando ganas de querer subir. Da la impresión de que desde esa zona podría repuntar hacia la zona de los 1800. Vamos a ver. Omísego también rebotando por encima de los 1000. Omísego se había quedado la recuperación frustrada hace 3 días, porque estaba ya rompiendo la resistencia de los 1035 y parece que ahora puede volver a intentar ese escape al alza, ¿no? Que se quedó ahí pendiente. Ontology también rebota bien en la zona de soporte de los 223. Al final se han comportado técnicamente bien y, y era más el miedo global del mercado lo que nos ha hecho estar fuera que otra cosa, porque técnicamente estaban en zonas buenas. Esta, por ejemplo, estaba en 223, que era una zona buena. Ocean también estaba en un soporte que era una zona buena, pero el mercado no estaba demasiado propicio para arriesgar. Seguimos. QLC también recuperando poco a poco, aunque le está costando salir de esa zona. Lleva mucha subida y es normal. QSP repunta un poquito después de 2 días fuertes de caída, pero no gran cosa, no lo suficiente. Kutum, buenas subidas que lleva en los últimos días. No parecía muy factible este movimiento que hemos tenido cuando teníamos cuando teníamos estas velas tan negativas durante tantos días seguidos. No parecía posible un movimiento así, tan fuerte, pero al final fijaros dónde ha llegado, hasta los 1800. Riff también repunta un poco, aunque no es de las que más repunte. Ahí la vemos intentando conseguir otra vez ponerse por encima de los 68. REN repunta también bastante bien. Ya dijimos que no había que ponerse muy nervioso tampoco, que en el medio plazo esta posiblemente tendría recuperación hacia la zona de 2200, 2400. No hay por qué tener tampoco demasiado agobio porque la caída pues tampoco podía ser mucho mayor. RLC pues parece que también quiere empezar a remontar, a ponerse por encima de los 3767. Rose vuelve a ir hacia la resistencia de los 300, ahora es soporte 266, resistencia 301. RSR también repuntan, no llega a terminar esa corrección hacia los 121. Run se da la vuelta de forma brutal cuando parecía que estaba perdiendo ese soporte de los 9400, parecía todo perdido, el mercado estaba bastante mal y de repente pues fijaros qué recuperación ha tenido tan asombrosa. La verdad es que un comportamiento bastante espectacular. Sol también repuntando. La vela de hoy, fijaros que ha estado bastante en negativo, ha tenido momentos en que estaba perdiendo el mínimo anterior y sin embargo se ha dado la vuelta totalmente. Vamos a seguir un poco más. Stratis
subidas pero ligeras, también podía corregir desde esa zona de 2421. STX ayer recuperaba bastante la vela del día, que en algunos momentos era bajista, hoy vuelve a retomar un poco los movimientos correctivos. Si nos diese oportunidad en esa zona que tenemos marcada sería genial. Es bastante difícil que nos la dé, pero bueno, nosotros por si acaso ahí estaremos esperando. Teta fue el, bueno, pues no sé, yo creo que ya se han pasado mucho y que deberían empezar a corregir. De momento está cayendo un poco, veremos a ver. Teta lo mismo, se han pasado muchísimo, la tendencia acelerada está lejísimos del precio. Tomo Chain repunta otra vez hasta los 4600 de nuevo. Ese punto es bastante importante en la cotización, el 4615. Tron, que alguien me la ha pedido que la comente, pues está subiendo bastante Tron, 12%. Supongo yo que por eso me lo han preguntado. Rompiendo una resistencia que son los 110 y la siguiente resistencia importante son los 128. Si superase los 128 sí que podría subir bastante porque sería un doble suelo en este caso, ¿no? Ya me sorprende porque, bueno, Tron, pues ya sabemos todos que no tiene mucho tirón, ¿no? Pero parece que quiere romper ese doble suelo y empezar a subir. O sea que, bueno, vamos a tenerlo ahí dibujado por si acaso. Un FI tras tocar el 42.000 parece que rebota. Esa era la zona de soporte también en teoría. En la práctica parece que también está funcionando. Uniswap rebota un poco, pero bueno, seguimos pensando que está bastante sobrevaluada en esos precios. BET también sube un poco y tampoco termina de corregir. También creo que está bastante sobrevaluada en esos precios. Vamos a seguir un poco más. Bueno, Wabi un 15% de subida en 900. No había llegado a perder en ningún momento lo que es el movimiento alcista. Y continúa con esa subida, ¿no? Pero ya está en unos niveles ya también un poco exagerados. Waves, al final, con esta vela, de momento, si termina así, que no sabemos si terminará así, está rompiendo la resistencia de los 2176. Eso es bastante interesante. WRX parece que también se sobrepone a los últimos días de caída y podría volver a subir. Walton Chain, que hace mucho que no la mirábamos, también parece que continúa con ese movimiento. Va a ir hacia la zona de los 315 posiblemente. Ahí veremos a ver qué es lo que ocurre porque es una zona de resistencia importante. SEM subiendo también bastante bien. Un 4 y pico por ciento. No sé si habrá tocado fondo ya. Todavía lo dudo porque tiene que pasar de los 692 al cierre. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona estos próximos días. Stellar también subiendo, posiblemente hacia la zona de 780. Vemos como Ripple también está subiendo y eso anima a Stellar. Ya hemos dicho que van un poquito de la mano. Y Ripple pues vuelve a repuntar después de la corrección. Parece que vuelve a ir hacia arriba. Yo creo que seguramente están empezando a pensar que podría haber noticias positivas del juicio. Y eso es lo que está cotizando al alza en Ripple. XVS también parece que quiere recuperar los 7.572. Eso sería también positivo. ZCAS mejora un poco el aspecto técnico que ya lo tenía un poquito deteriorado estos últimos días. Con esta vela de hoy, si es capaz de superar los máximos de ayer al cierre, podríamos estar hablando de que podría repuntar hacia la zona de 2600. Cílica 4% de subida, ayer rebotó en el soporte de los 284. Como veis, muchas rebotaron en el soporte, lo que pasa es que no nos podíamos fiar, porque una pérdida de esos soportes podía haber sido catastrófica, estando como estaba el mercado, ¿no? Y ZRX lo mismo, rebota en el 2534, de momento muy poco. Si alguien quiere arriesgarse ahí, pues bueno, ya no es tanto riesgo viendo cómo se está comportando el resto de monedas y podría rebotar hacia la zona de los 2800. Así que bueno, más o menos eso es un poco el panorama que tenemos hoy. A la mañana, ya veremos luego al cierre cómo queda, porque está habiendo cambios muy bruscos desde el
desde la primera hora de análisis hasta la última. La más fiable siempre es la última, por eso los análisis de la mañana, pues sí, bien, porque si no hay cambios bruscos durante el día, pues puede ser un análisis bastante bueno, pero si hay cambios bruscos, el análisis más importante es el de la noche, porque es cuando cierra la vela. Estamos a muy pocos minutos de cerrar la vela cuando hacemos ese análisis y ya es más fiable porque ya estás viendo lo que ha ocurrido durante el día y no especulas con velas que todavía pueden ser así o pueden ser muy diferentes al cierre, ¿no? Lo que ocurrió, por ejemplo, hace 2 días. Esta vela, por ejemplo, no era lo mismo a la mañana cuando hicimos el análisis que al cierre. La del cierre es mucho más fiable, evidentemente. El análisis de la noche siempre va a ser mucho más fiable que el de la mañana. Así que bueno. Bueno, ahí tenemos el gráfico. Estamos en una zona, primera zona ahí de resistencia más o menos. Esa zona de los 52.969. Si supera ese nivel y lo consolida, posiblemente en las próximas horas se puede ir hacia la zona de 55.500. Las próximas horas no quiere decir que sea hoy. Quiero decir en las próximas horas. Pueden ser muchas horas. Podría ser mañana ya, ¿no? A esa zona de 55.000 y luego ahí se encontrará con resistencia y seguramente pues habrá también nuevos retrocesos. Así que nada, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.